los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, las becas a los jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo con producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, sembrando vida. Lo que pasa es que querían que unos cuantos se enriquecieran y que el pueblo siguiera viviendo en la pobreza. Por eso el aumento al salario mínimo va a continuar. Me comprometí hoy, con un salario mínimo se compra 1.7 canastas básicas. Cuando termine el gobierno, si así lo decide el pueblo de México, en 2030, el salario mínimo va a alcanzar para 2.5 canastas básicas, es decir, va a seguir aumentando en términos reales cada año. ¿Qué más permitió la disminución de la pobreza y la desigualdad? ¿Qué onda, mi gente linda? Qué bueno que están aquí, pónganse cómodos, porque la noticia que les traigo hoy no es cualquier cosa, es un verdadero bombazo que va a sacudir los cimientos de nuestro país y que, para ser sinceros, ya se estaba tardando. Fíjense que el gobierno de la Cuarta Transformación, la tan mencionada 4T, se ha puesto los guantes de box y está lista para subirse al ring a pelear una de las batallas más importantes, la de las pensiones. Y no es para menos, porque lo que se ha descubierto es un verdadero escándalo, un insulto para todos los que nos partimos el lomo trabajando día a día. Así que, agárrense fuerte, porque vamos a desmenuzar este asunto que tiene a medio México con la boca abierta. Resulta y resalta que se van a revisar, y en muchos casos, a cancelar pensiones que son una verdadera grosería, pensiones que ni en nuestros sueños más locos podríamos imaginar. Pero eso no es todo, porque al mismo tiempo que se va a poner orden en este cochinero, también se le va a echar una manita, un verdadero salvavidas, a todas aquellas personas que, después de toda una vida de trabajo, reciben pensiones de miseria, montos que apenas y alcanzan para mal comer. Se viene una limpieza profunda, una verdadera depuración, empezando por el ISSSTE, pero que no se hagan ilusiones los del IMSS, porque para allá también va la barredora. Y yo sé lo que están pensando. ¿A poco sí se van a atrever a tocar a los intocables? ¿A poco sí van a meter mano en ese nido de ratas? Pues déjenme decirles que sí, compas, parece que esta vez la cosa va en serio. El gobierno de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza, trae la lupa bien puesta y va a revisar con pinzas cada uno de esos montos exagerados, de esos pagos que nos hacen hervir la sangre de coraje. Y de paso, como les decía, se va a buscar la manera de ajustar las pensiones de la banda que de verdad se lo merece, de la gente que vive al día con una cantidad que es una verdadera burla. Les pido de corazón que se queden conmigo hasta el final de este video, porque este chismecito, este desenmascaramiento, se va a poner cada vez más bueno, más sabroso, como un buen mole de olla. Tenemos que echar el chal, como se dice en mi barrio. Tenemos que platicar largo y tendido para entender todos los detalles, para que no nos quieran ver la cara de tontos. Y lo mejor de todo es que al final, ustedes, mi querida comunidad, van a tener toda la información en sus manos para poder sacar sus propias conclusiones, para que nadie les cuente cuentos chinos. Por cierto, antes de que se me olvide, si me notan un poco raro de la voz, si me escuchan medio mormado, no se espanten, no es que me haya echado unos tequilas de más, es que ando batallando con una gripita de esas traicioneras que te tumba, que te deja hecho un trapo. Pero ni modo, el deber llama, y aquí estoy, al pie del cañón, porque me apasiona, me hierve la sangre de ganas de que ustedes sepan la neta de las netas, la verdad de lo que está pasando en nuestro querido México. Y es que, seamos sinceros, en este país hemos tenido que aguantar cada cosa que ya ni la burla perdonan,
políticos corruptos, funcionarios tranzas, líderes sindicales vendidos. La lista es larga y vergonzosa. Y uno de los robos más descarados, más cínicos, ha sido precisamente el de las pensiones. Ustedes se pueden imaginar así nomás, de bote pronto, que haya maestras de jardín de niños, sí, leyeron bien, maestras de kinder, que se están embolsando pensiones de más de 300,000 pesos al mes. No manchen, es que es para dar el grito en el cielo. 300,000 pesos, eso no lo gana ni la mismísima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y uno en su inocencia podría pensar, bueno, a lo mejor esa maestra es una eminencia, una genio, una premio Nobel de la pedagogía infantil. Pero no, ¿qué va a hacer? La triste realidad es que no es más que una persona que tuvo los conectes adecuados, que supo moverse en las aguas turbias de la corrupción, que hizo sus triquiñuelas, sus enjuagues, y ¡pum!, le enchufaron una pensión que está por las nubes. Una pensión que es un insulto para todos los verdaderos maestros que se parten el alma en las aulas por un sueldo miserable. Y lo peor es que no es un caso aislado, no es una manzana podrida en el cesto. Son cientos, quizás miles de casos. Políticos de administraciones pasadas, de esos que se sienten de sangre azul, exgobernadores, magistrados, jueces y un largo etcétera de gente sin vergüenza que se despachó con la cuchara grande. Hemos escuchado cifras que son de verdadero escándalo. Pensiones de 300,000 pesos, de 267,000 pesos, de 210,000 pesos, de 179,000 pesos, mensuales. Y mientras tanto, mientras esta bola de zánganos vive como reyes, hay compas, hay abuelitos, hay gente que dio su vida entera trabajando, que andan sobreviviendo con 3,000 pesos al mes. 3,000 pesitos. Díganme ustedes si eso no es para encabronarse. La diferencia es abismal, es grotesca, es una mentada de madre. Por eso, con justa razón, la 4T, el gobierno de México que ahora encabeza la presidenta Sheinbaum, ha dicho, ¿saben qué? Se acabó el recreo, basta de abusos. Y se han arremangado la camisa para empezar a revisar una por una esas pensiones de escándalo. Y la consigna es clara, si hay algo turbio, si huele a chanchullo, si no hay manera de justificar esas cifras estratosféricas, se cancela la pensión y punto. Y si hay algo que se pueda ajustar, que se pueda reducir a un monto razonable y legal, pues se ajusta. Y de paso, como un acto de justicia divina, se va a buscar la manera de subirles los montos a la banda que sí está jodida, a la gente que de verdad necesita más lana para vivir con un mínimo de dignidad. Como era de esperarse, este anuncio ha levantado un polvaredón de aquellos. Ya salieron los que se sienten ofendidos, los que pegan el grito en el hielo y dicen, ¿cómo que me van a quitar mi pensión si yo me la gané con el sudor de mi frente? Y por otro lado, estamos los que aplaudimos con las orejas y decimos, ¡qué bueno! Ya era hora de que le pusieran un alto a esos abusivos que han estado sangrando al país durante décadas. Así están las cosas, mi querida familia virtual, y yo les prometo que les voy a contar todo, con lujo de detalles, con pelos y señales, con el chisme completo, para que no se me pierdan ni un solo capítulo de esta telenovela de la vida real. Pero aguántenme las carnitas, que todavía hay mucha tela de donde cortar, hay un montón de carnita en el asador que tenemos que compartir. Siente usted el cariño, el amor que le tenemos en Hidalgo. Esta es la 8ª visita de la Presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum, y cada vez que viene la recibimos con ese ánimo, con ese cariño, porque está cumpliendo con un compromiso que hizo, saldar la deuda histórica que hay con Hidalgo. Y solamente le digo una cosa, doctora, en Hidalgo usted tuvo más de 1 millón de votos, tuvo el 97% de las secciones electorales, y los proyectos que sin duda en su informe, en este informe que hace en el Estado, va a dar cuenta de ello, con 3 proyectos es el equivalente a un año del presupuesto de todo el Estado. Por eso estamos muy agradecidos con usted. Bienvenida a su casa, Presidenta de la República.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por esperarnos. Venimos temprano de Puebla, estuvimos en Tlaxcala y ahora aquí en Hidalgo. Y está cerrada una de las carreteras y por eso hicimos un poco más de tiempo, pero lo importante es que ya estamos aquí. ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva Julio Menchaca! Gracias, Julio, gracias, gobernador, por recibirnos en tu estado. Como saben, en la Constitución está establecido que los presidentes, en este caso la presidenta, tenemos que dar nuestros informes arriba el Seguro Social. Tenemos que dar nuestros informes por obligación los 1 de septiembre. Cada 1 de septiembre es obligatorio dar un informe de resultados al pueblo de México. En este caso, dimos nuestro informe, lo entregamos al Congreso y dimos nuestro informe en Palacio Nacional. Pero tomé la decisión de hacer un informe por cada entidad de la República, por cada estado de la República. Los gobiernos que venimos del movimiento de transformación, que somos parte de este gran movimiento social que se fue construyendo a lo largo de décadas y que llegó al gobierno con el presidente López Obrador en el 2018. Vamos a mandarle un aplauso al presidente López Obrador desde aquí. Nosotros que venimos de este movimiento social, nuestro mandato, nuestra visión, nuestro origen, nuestro destino es el pueblo de México. Y nunca nos vamos a separar del pueblo. Por eso, rendir cuentas es un ejercicio republicano, un ejercicio obligatorio. Y aquí quiero aprovechar para felicitar al gobernador Julio Menchaca por el anuncio que hizo recientemente de someterse a la revocación de mandato. Como decimos en la Cuarta Transformación, el pueblo pone y el pueblo quita. Y le servimos al pueblo de México. Durante demasiados años, 36 para ser exactos, en México gobernaron presidentes que fueron parte de lo que se llama el modelo neoliberal, de 1982 al 2018. De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña fueron parte de esta larga noche oscura para el pueblo de México. Se vendieron
empresas de la nación, se entregaron recursos públicos, pero sobre todo los gobernantes gobernaban para unos cuantos, para los de mero arriba. No les interesaba el pueblo de México, nunca les interesó. Rescataron bancos, rescataron carreteras que habían privatizado ellos mismos y nunca rescataron al pueblo, nunca pensaron en el pueblo. La gran diferencia entre esos gobiernos y los gobiernos de la Cuarta Transformación es que nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Tenemos causas, tenemos principios. Nosotros no llegamos a administrar, llegamos a seguir transformando la realidad de millones y millones de mexicanas y de mexicanos. Y pensamos y gobernamos con una máxima, con un principio: por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el mandato que tenemos, ese es el mandato que nos dio el pueblo de México. Esa es la diferencia. Además de representar justicia social, de representar tomarle la mano al que se quedó atrás, no abandonar a nadie. Además de eso, esta forma de gobierno, esta visión ha ayudado a todo el país. Fíjense lo que se logró en 6 años. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Todavía tenemos que seguir trabajando porque no queremos, no es posible que haya una familia en México en pobreza. Pero es tan importante lo que se logró que en este momento estamos en el nivel más bajo de porcentaje de población en pobreza de toda la historia de México. Esa es la hazaña de la Cuarta Transformación de la vida pública. Y además disminuyeron las desigualdades. Es decir, no solamente salieron de la pobreza millones de mexicanos, sino que la diferencia entre los más ricos y los más pobres se redujo. Eso significa que hay más distribución de la riqueza. Llegamos a ser, si no el país, de los países más desiguales de todo el planeta. La diferencia entre los más ricos y los más pobres era tan grande que éramos el país más desigual de todo el mundo. Bueno, ahora se ha reducido la brecha, tanto que ahora somos el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá. ¿Cómo se logró esto? ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero, el aumento al salario mínimo. Durante los 36 años del neoliberalismo, el salario mínimo no aumentó. Llegaron a decir los gobernantes de antes, de aquel periodo,
que lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. O sea, presumían que aquí se ganaba muy poco. Imagínense la poca humanidad de esos gobernantes. Llegaron a decir que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Llegaron a mentirnos de tal manera que decían que si aumentaba el salario mínimo ya no iba a haber inversión extranjera directa. Pues aumentó el salario mínimo de 2018 a 2025 en 135% en términos reales, y no hay inflación, y hay la mayor inversión extranjera directa de toda la historia del país. Lo que pasa es que querían que unos cuantos se enriquecieran y que el pueblo siguiera viviendo en la pobreza. Por eso el aumento al salario mínimo va a continuar. Me comprometí hoy, con un salario mínimo se compra 1.7 canastas básicas. Cuando termine el gobierno, si así lo decide el pueblo de México, en 2030, el salario mínimo va a alcanzar para 2.5 canastas básicas, es decir, va a seguir aumentando en términos reales cada año. Permitió la disminución de la pobreza y la desigualdad. Los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, las becas a los jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo con producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, Sembrando Vida, que además, gracias a nuestros diputados y senadores, hoy son derechos constitucionales, no solo programas de bienestar. Fíjense, se están destinando 850,000 millones de pesos en programas de bienestar. Y el próximo año vamos a llegar a 1 billón de pesos dedicados directo al pueblo de México en transferencias directas, sin ningún intermediario, a través del Banco de Bienestar. Pues venían las elecciones y llegaban a los pueblos a regalar despensas, tarjetas. Pasaban las elecciones y se olvidaban del pueblo. Ahora a alguien se le pregunta si es de algún partido político para recibir la pensión de adulto mayor. No, la reciben todas y todos. ¿A alguien se le pregunta por quién va a votar? No, porque es un derecho del pueblo de México tener la pensión para adulto mayor. Esa es la gran diferencia. Es el programa social más ambicioso de la historia, los programas de bienestar. Derechos para el pueblo de México. La tercera razón por la cual disminuyeron las desigualdades y disminuyó la pobreza es porque recuperamos la capacidad de hacer obra pública.
que se había abandonado. Se había dejado nada más a concesiones, a esquemas donde se le daba al privado la construcción. Y eso puede estar bien en una parte, pero la obra pública, el rescate de la obra pública en obras estratégicas para el país es función del Estado. Por eso se hizo el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que generaron empleo y a su vez inversión privada para el país. Es un cambio de modelo completo y le llamamos el humanismo mexicano, que es el pensamiento de la cuarta transformación de la vida pública. El humanismo mexicano tiene dos pilares. Un pilar que es el origen, los pueblos originarios, los pueblos indígenas de México. Ahí se fundamenta el humanismo mexicano. No solamente en el reconocimiento de las grandes civilizaciones que existían en este territorio antes de que llegaran los españoles, que es una falacia eso de que llegó la civilización con los españoles. Aquí había civilizaciones que tenían grandes desarrollos. No solamente se sustenta en esas grandes civilizaciones, sino en la resistencia de los pueblos indígenas que resistieron por más de 500 años, con su lengua, con su cultura, con todo lo que le dan a nuestro país. Sostenemos que la fraternidad que tenemos los mexicanos, las mexicanas, que el ayudarnos siempre, el que nuestras familias permanezcan unidas, el que aunque un hermano, hermana, familiar se vaya del otro lado, siempre tenga en su mente su pueblo, su familia, el que nosotros ayudemos siempre a las familias, al vecino. Esa visión de fraternidad que es tan característica del pueblo de México viene de los pueblos originarios, viene de los pueblos indígenas. Por eso es un orgullo para nuestro país. En eso se basa el humanismo mexicano. Y la otra pierna, el otro pilar, la otra base del humanismo es la fecunda historia patria. No cualquier país tiene un Miguel Hidalgo y Costilla, un José María Morelos y Pavón, una Leona Vicario, una Josefa Ortiz. No cualquier país tiene un Benito Juárez, un Zapata, un Villa. Nuestro país se caracteriza por tener 4 transformaciones. 4. Es algo especial. Somos únicos en el mundo. Nuestra independencia. Hoy es mes de la independencia, que la celebramos con enorme orgullo. Fíjense, Miguel Hidalgo y Costilla no solamente dio el grito de Dolores, gritando la independencia. Unos días después declaró la abolición de la esclavitud, que quedó escrita en la Constitución de Apatzingán de José María Morelos. Quiere decir que hablaba ya de independencia, de soberanía y de justicia social desde la independencia de México. Eso es algo único en nuestro país, incluso comparado con otros países de América Latina. La reforma, lo que significó Benito Juárez García y los liberales mexicanos, que quizá fue el primer país que separó la Iglesia del Estado, y gracias a ello inició la democracia en nuestro país. Pelearon contra la invasión francesa, basados igual en la independencia, la soberanía y la justicia.
la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, la primera, defendiendo los derechos sociales de los pueblos, del pueblo de México, reconociendo el petróleo, el agua como bienes de la nación. Esas tres transformaciones marcaron la historia de México. Fueron violentas, porque el pueblo no tuvo otra opción. Pero la cuarta transformación es de la misma magnitud de las otras tres transformaciones, solo que fue pacífica. Es pacífica, pero es una revolución pacífica lo que estamos viviendo en nuestro país. Es de fondo y es profunda. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres, es la visión del humanismo mexicano. El otro principio en el que se fundamenta nuestro gobierno es una frase de Benito Juárez, que dice: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No puede haber privilegios en los gobernantes. Los recursos que paga el pueblo en impuestos se le regresan al pueblo de México. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nada de corrupción, nada de recursos que queden en el bolsillo de ningún gobernante. Y el tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo. Fíjense la maravilla que ocurrió en México en 2025. Es un hecho trascendente, histórico, que solo se pudo haber logrado con la transformación. Este año, entre todas y todos, elegimos al Poder Judicial. Ya las ministras y ministros no los elige la presidenta o un grupo de senadores. Las ministras, los ministros, los jueces, los elige el pueblo de México y le responden al pueblo de México, ya no a los intereses de unos cuantos. Somos el país más democrático del mundo. Dice los adversarios políticos, nuestros adversarios, que somos autoritarios, como si no hubiera libertad en México. Todo lo que se dice en la televisión, en la radio, en contra nuestra, libertad de expresión absoluta, libertad de manifestación absoluta. Aquí no se reprime a nadie. Puede manifestarse las personas libremente. Pero imagínense que nos dicen autoritarios porque el pueblo eligió a los ministros. Es todo lo contrario. Democracia es el poder del pueblo. Y el pueblo decidió quiénes son los ministros. Quiere decir que todo lo contrario, somos el país más democrático, porque aquí al poder ejecutivo lo elige el pueblo, el poder legislativo lo elige el pueblo, y ahora el poder judicial lo elige el pueblo de México. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es la transformación que vive nuestro país, y hay que estar orgullosos del momento histórico que estamos viviendo. Nunca va a haber divorcio entre pueblo y gobierno, nunca. Por eso el día de hoy estamos aquí con ustedes, informando lo que hemos hecho durante este casi año que llevamos al frente del gobierno de la República. Quiero darles los números de la cantidad de personas que reciben los programas de bienestar en Hidalgo.
Pensión para adultos mayores, 322,856 adultos de 65 y más reciben su pensión de 6,200 pesos bimestrales. $27,024 personas con discapacidad reciben su apoyo. 7,602 jóvenes reciben el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un salario mínimo para poder tener su primer empleo. 34,603 jóvenes reciben la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que están inscritos en universidades públicas. $117,221 jóvenes reciben beca por el solo hecho de estudiar en preparatoria pública para que no abandonen sus estudios. 99,000 reciben beca en educación básica. 81,899 pequeños productores campesinos reciben producción para el bienestar. 71,305 productores reciben fertilizantes gratuitos. 9,589 sembradores siembran vida, sembrando vida aquí en el estado de Hidalgo. $187,938 familias reciben leche para el bienestar, leche a bajo costo en las tiendas del bienestar. 1,902 escuelas públicas recibieron el apoyo de La Escuela es Nuestra, que son apoyos que se le dan a padres y madres de familia para mejorar las escuelas públicas. Y este año incorporamos a las preparatorias 116 escuelas preparatorias públicas, institutos de educación media superior recibieron también La Escuela es Nuestra. Ahora, este año decidimos dar 3 nuevos programas de bienestar, 3 nuevos. Uno dedicado a las mujeres de México, a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Es un reconocimiento por una vida dedicada a los cuidados. Este programa de bienestar no le toca a los hombres, solamente a las mujeres en este caso. Porque, a ver, les pregunto, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que, sea que trabajemos solo en el hogar o en el hogar y fuera, las que estamos pendientes de la casa todo el tiempo, del hogar? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años. Sé de lo que les hablo porque tengo 63. Fíjense, tantos años que nos dijeron, las mujeres no pueden decir su edad, no deben decir su edad. Pues cómo no, si es un orgullo tener la edad que tenemos y haber trabajado siempre, ¿qué problema tiene? Muy machista eso de que no podemos decir nuestra edad. Bueno, pues yo tengo 63 años. Tengo 2 hijos, un hijo mayor, una hija menor. Ya los 2 están grandes, ya hicieron sus familias.
Y así nos pasa a las mujeres, a los hombres también, obviamente, cuando llegamos a cierta edad, los hijos crecen, hacen sus propias familias, pero ahora ¿quién nos dejan a cuidar a las abuelitas? A los nietos. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? Pues entre todas reconocemos ese trabajo de las mujeres y por eso a los 60, pensión Mujeres Bienestar, solo para las mujeres mexicanas. Siempre comento esto porque el trabajo del hogar es difícil, no es un trabajo sencillo, lleva tiempo y hay que estar siempre muy pendientes, es un trabajo dedicado a la familia. Y cuando llegué al gobierno, el 1 de octubre, un cómico conocido, vamos a guardar silencio para que todos podamos escuchar. Un cómico conocido, le preguntaron, oiga, ¿y qué piensa de que por primera vez llegó una mujer a la presidencia? Y dijo, pues llegó una ama de casa a Palacio Nacional, así como si fuera menos. ¿Y saben qué le contesté? Porque me dio coraje, porque ser ama de casa es un orgullo, es algo hermoso, dedicar a la familia. Pues le dije, fíjese que soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y por el pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Es tiempo de mujeres. Claro que reconocemos a los hombres, a los varones siempre, pero imagínense 200 años y no había habido una mujer presidenta. Por eso llegué y dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Bueno, ese es el programa Pensión Mujeres Bienestar. ¿Saben cuántas mujeres van a recibir? Porque ya lo reciben las de 63 y 64. Ya se registraron las de 60, 61 y 62. En octubre damos la tarjeta del Banco de Bienestar y en noviembre todas las mujeres de 60, 64 van a estar recibiendo su apoyo. 73,076 mujeres en Hidalgo van a recibir Pensión Mujeres Bienestar. El otro programa que tomamos la decisión de hacerlo es apoyar a todos los adolescentes que van en la secundaria. Todas y todos los niños y niñas que van en la secundaria tienen beca. Es una beca universal. A veces nos dicen que por qué a todos, que por qué no solo a los que tienen buena calificación. Y por supuesto que queremos que los niños y las niñas se esfuercen para tener una buena calificación, se dediquen a la escuela. Pero no se puede valorar igual a un niño o una niña que llegó desayunado a la escuela que alguien que no llegó desayunado a la escuela o que tiene problemas en la casa. Entonces queremos que todos tengan un apoyo básico, mínimo, para
para que les apoyen los útiles, uniformes escolares, en el alimento que tienen que llevar al recreo, que todos lleguen parejitos a la escuela, que no haya una división. Por eso todos se les da una pequeña beca de secundaria y el año que entra vamos a primaria, vamos a dar más becas en la educación básica en primaria. Bueno, ¿saben cuántos niños y niñas de secundaria en Hidalgo reciben la beca Rita Cetina? Se llama 121,068 adolescentes que van a la secundaria. Todos reciben su beca. Y este año iniciamos también Salud Casa por Casa. Por aquí hay compañeros, un aplauso a las enfermeras, enfermeros, médicas, médicos de Salud Casa por Casa. Ellas y ellos visitan a todos los adultos mayores y personas con discapacidad en su casa, les toman la presión, escuchan el corazón, ven el azúcar en la sangre. Si tienen algún padecimiento, los orientan al centro de salud y si no, les dan orientación. Estoy convencida que es el programa de salud preventivo más importante de todo el mundo. Salud Casa por Casa. Muchas gracias a todos los servidores de la salud. Aprovecho para agradecer a todos los servidores de la nación, todas y todos los servidores de la nación, que sin ellos no existirían los programas de bienestar. Bueno, otra acción nueva que iniciamos este año es el apoyo a todas las comunidades indígenas y afromexicanas del país. En el artículo 2 de la Constitución, el año pasado, en septiembre del año pasado, hace un año, se cambió la Constitución y se reconoció a los pueblos indígenas, se llama como sujetos de derecho público. Es decir, se reconocen todos los derechos de una comunidad, de un pueblo indígena. Este año tomamos la decisión de que además de que los recursos federales ayuden a la federación, a los estados y a los municipios, ahora todos los años las comunidades indígenas reciban un recurso del presupuesto público para obras públicas de su comunidad. ¿Cómo las deciden? En asamblea. Se reúne la asamblea, se da este recurso público, se nombra un comité de ejecución y se elige a una mujer indígena para ser la tesorera del recurso. Se llama el recurso de infraestructura social para comunidades indígenas. Bueno, ¿saben cuántos beneficiarios hay de los programas de bienestar en el estado de Hidalgo? 899,733, casi 900,000 hidalguenses que reciben transferencias directas del gobierno de México para su bienestar. Y es una inversión este año de 22,651 millones de pesos dedicados a las y los hidalguenses. Bueno, además ya iniciamos varias obras públicas importantes para el estado de Hidalgo. El primero, el tren Ciudad de México-Pachuca, que ya inició. A un precio accesible, vamos a poder ir de Pachuca a la Ciudad de México, pasando por distintas estaciones. El otro que también apoya a Hidalgo es el tren México-Querétaro, que ya inició, porque pasa por Tula, Hidalgo, ese tren, el de México-Querétaro.
y ya iniciamos su construcción y van a terminar los dos en el 2027, estos dos trenes tan importantes para el estado de Hidalgo. Además, vamos a terminar en el sexenio la carretera Tamazunchale, Huejutla, Pachuca. Vamos también, inauguramos una carretera que inició el presidente López Obrador a Huasca, vamos a seguir apoyando, y un plan muy importante para la región de Tula, que es el Plan Integral de Agua Potable. Tula hoy es el municipio, junto con los municipios conurbados de Tula, de los municipios con mayor contaminación del país. Y estamos empeñados en limpiar el municipio de Tula. Vamos a hacer una limpieza del río Tula, muy importante en toda su dimensión. La planta de combustóleo se va a transformar a gas natural para reducir las emisiones, la contaminación atmosférica. Y también ahí, muy cerca de ahí, Alicia Bárcenas, nuestra secretaria de Semarnat, junto con el gobernador y Pemex, vamos a hacer algo único en el mundo. Se llama un polo de desarrollo de economía circular. Hidalgo se va a volver referencia mundial porque la basura la vamos a convertir en algo útil de muchas cosas, desde la basura que tiramos en las casas hasta otras formas de reciclamiento, porque es muy importante el medio ambiente. Ya vamos a anunciar muy pronto este polo de bienestar. Vamos a tecnificar una deuda histórica, los distritos de riego, 3 distritos de riego del estado de Hidalgo, los vamos a tecnificar para que haya riego eficiente, pueda haber mejor producción de alimentos y al mismo tiempo se ahorre agua para llevarlo a otros lugares en el estado de Hidalgo. Vamos a construir 20,000 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda y 35,000 viviendas del Infonavit aquí en el estado de Hidalgo para familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. También había una deuda que pagaban los que habían adquirido créditos del Infonavit en tiempos anteriores, que seguían pagando y pagando y pagando la deuda de su casa y nunca acababan de pagar. Ya familias que han pagado 2 veces, 3 veces su casa y la deuda no se reduce. Bueno, cambiamos la ley, hicimos decretos y todas esas familias van a ver reducidas sustantivamente sus deudas. Estamos hablando de 155,300 familias en Hidalgo que van a ver reducidas sus deudas y para entregarles sus escrituras. Estamos ampliando el bachillerato tecnológico en Tizayuca. Vamos a construir un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hidalgo para que más jóvenes tengan posibilidad de estudiar la universidad. Estamos ya por terminar el Hospital General de Zona en Tula del IMSS. El Hospital General en Actopan. Y este año también terminamos la ampliación y remodelación de la Clínica Hospital de Huejutla de Reyes. Fíjense cuántas cosas. La rehabilitación de la hidroeléctrica de Zimapán, la construcción de la coquizadora en Tula, que ya prácticamente está terminada, y algunas otras acciones. Una de ellas, que Jesús me ha insistido mucho, Jesús Esteva, que es
nuestro gran secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, compró él para la Secretaría, obviamente, unas máquinas para reencarpetar todas las carreteras federales. En el sexenio vamos a bachar, reencarpetar todas las carreteras federales del país y, por supuesto, las de Hidalgo. Cada municipio de Hidalgo va a tener un centro libre que está a cargo de Citlali, nuestra secretaria de las mujeres, un centro de apoyo a las mujeres. Y bueno, muy rápido les presento a todos los que están aquí, que vienen hoy conmigo. Ernestina Godoy, que es la consejera jurídica, una mujer extraordinaria. Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar. Alicia Bárcenas, de Semarnat. Josefina Rodríguez, que es la secretaria de Turismo, muy joven, y ya logró aumentar en este verano en 13% los visitantes a nuestro país. Imagínense el gran trabajo que está haciendo. Mario Delgado, que ya lo conocen, que está haciendo un gran trabajo al frente de la Secretaría de Educación, y Leti Ramírez, que nos apoya en todo en el gobierno de México. Pues les quiero agradecer que nos hayan recibido. Sepan que no se nos olvida de dónde venimos. Al que se le olvida de dónde viene, se olvida de su brújula, a dónde va. Y nosotros no olvidamos nunca nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Hidalgo ni al pueblo de México. Para que no digan que soy un hablador, que me saco las cosas de la manga, les cuento que quien soltó la sopa, quien destapó esta cloaca, fue el mismísimo director del ISSSTE, Martí Batres. Él fue quien, con todas sus letras, habló clarito y sin pelos en la lengua de este asunto que nos tiene a todos con los pelos de punta. Y para los que no lo ubiquen bien, déjenme les doy un poco de contexto. Martí Batres es el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, y ahora le tocó la papa caliente de dirigir el ISSSTE. Es un personaje que ha estado toda su vida en el sector público, o sea, que nunca ha chambeado en una empresa privada. Y aquí es donde yo les pregunto, y quiero que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Ustedes creen que una persona que solo ha trabajado para el gobierno tiene la autoridad moral para hablar de este tema? ¿O piensan que precisamente por eso, porque conoce las entrañas del monstruo, es la persona indicada para hacer esta limpieza? Yo, la verdad, tengo mis dudas. Imagínense la pensioncita que le va a tocar a él el día que decida jubilarse. ¿Será una locura, como las que está denunciando, o estará dentro del marco de la ley? Eso, mis amigos, solo el tiempo lo dirá. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, el caso es que Batres salió a decir, con el pecho inflado como palomo en celo, que ha detectado pensiones de más de 300,000 pesos. Y lo más grave de todo es que, en la mayoría de los casos, estas pensiones son totalmente ilegales, están fuera de toda norma. Porque, fíjense bien, la propia legislación, la ley que se supone que todos debemos respetar, establece un tope, un límite para las pensiones. Y ese tope, para que se den una idea, es de algo así como 10 sumas, o sea, 10 unidades de medida y actualización. Y haciendo cuentas, eso equivale a unos 34,000 pesotes mensuales. Entonces, si la ley dice que nadie puede ganar más de 34,000 pesos de pensión, ¿cómo demonios hay gente que se está llevando 300,000 pesos al mes? Estamos hablando de casi 10 veces más del tope legal. Es una verdadera locura. ¿Y cómo le hicieron para lograr semejante hazaña? Pues, según lo que ha dicho el propio Martí Batres, todo apunta a que lo lograron con la ayudadita del Poder Judicial, con la complicidad de jueces y magistrados corruptos que se prestaron a sus enjuagues. También utilizaron movidas administrativas muy raras, muy sospechosas, y por supuesto, contaron con la bendición de gente poderosa que les echó la mano en las pasadas administraciones. Imagínense nomás el coraje que da escuchar esto. Uno se la vive trabajando como burro, partiéndose el lomo toda la vida, para que cuando llegue el momento de jubilarse, le den una pensión de míseros 3,000 pesos al mes. Y mientras tanto, hay fulanos y fulanas que, sin el menor pudor, se están embolsando 300,000 pesotes cada 30 días. Y ojo, que nadie está diciendo que el trabajo de un maestro o de una maestra no valga,
o que un funcionario público no deba tener una pensión decente. Claro que no. Todos merecemos una vejez digna. Pero de ahí a esos montos, de ahí a esas cifras que son un insulto a la inteligencia y al trabajo de millones de mexicanos, hay un abismo de diferencia. Híjole, es que sí está cañón. Y lo peor es que, como les decía, hay un chorro de casos, no son uno ni dos. Muchos de estos vivales se pensionaron antes de 2018, antes de que llegara la 4T. Se aprovecharon de que tenían conectes, de que conocían al amigo del amigo, sobornaron a quien tenían que sobornar, y se mancharon, se despacharon con la cuchara grande sin el menor remordimiento. Ahora, el gobierno actual, con su discurso de la austeridad republicana y de primero los pobres, trae toda la intención de hacer una limpia a fondo, de meter la escoba hasta el último rincón para sacar toda esa basura. Pero, y aquí viene lo interesante, esto no solo es para castigar a los que tienen pensiones altísimas. También se busca, y esto me parece muy loable, apoyar a quienes de verdad la están pasando mal, a quienes tienen una pensión súper baja que no les alcanza ni para los frijoles. Lo que se pretende, en el fondo, es un acto de justicia social. Quitarle un poco a los que, de plano, se pasaron de rosca, a los que se enriquecieron a costa del erario público, y darle un poco más a los que sí lo merecen, a los que sí lo necesitan. A mí, la neta, esto me parece un movimiento muy interesante, muy valiente. Pero, ¿ustedes qué opinan? Me encantaría saber su punto de vista. ¿Creen que está bien que se revisen esas pensiones tan gigantescas? ¿Están de acuerdo en que, si se detecta corrupción, se cancelen de una vez por todas? ¿O piensan que cada quien se gana su pensión como puede y que el gobierno no debería meter sus narices en ese asunto? Hay opiniones para todos los gustos, y todas son respetables. Pero lo que no podemos negar, lo que es un hecho irrefutable, es que resulta escandaloso, por decirlo menos, imaginar que haya personas recibiendo 300,000 pesotes mensuales por una plaza de maestra de kinder, mientras la gran mayoría de la banda, el grueso de la población, no la ve llegar ni a fin de mes. Esa, mis amigos, es la cruda y dolorosa realidad. Y esa es la razón por la que hoy, con el corazón en la mano y la indignación a flor de piel, quise traerles este tema a la mesa. La cancelación de pensiones ya no es un rumor, ya no es una promesa de campaña. Ya arrancó. Y la idea, como les decía, es darle una depurada de aquellas al ISSSTE y más adelante, al IMSS. No es un juego, banda. El gobierno, a través de Martí Batres, ya lo dijo con todas sus letras. Van a tomar cartas en el asunto, van a ajustar o a cancelar todas las pensiones que estén violando la ley. Y si se están preguntando, ¿y cuál ley? ¿Cómo se define qué es legal y qué no? Pues la respuesta es muy clara. La ley marca un límite de 10 sumas, que, como ya les dije, son unos 34,000 pesos al mes, aunque esta cifra va cambiando cada año. Así de clarito lo dijo Batres. Si alguien gana más que eso y no hay un sustento jurídico sólido que lo respalde, se la van a ajustar y se acabó el corrido. Pero no todo son malas noticias, no todo es apretarse el cinturón. También señalaron que, dentro de esa revisada exhaustiva, se viene algo muy bonito, algo que nos llena de esperanza, para la gente que de veras está en el hoyo, para aquellos que tienen pensiones bajísimas que son una verdadera miseria. La intención del gobierno, y esto hay que reconocerlo, es fortalecer el fondo de pensiones para el bienestar. ¿Y esto qué significa? Pues que va a haber un poquito más de lana, un poco más de recursos, para nuestras abuelitas y nuestros abuelitos, para toda la gente pensionada que no logró cotizar lo suficiente durante su vida laboral. Y esta, déjenme decirles, es una gran noticia para todos aquellos que apenas si estiran su pensión para comprar los frijolitos de la semana, para aquellos que tienen que hacer milagros para sobrevivir. Porque, seamos honestos, no se vale, no es justo, que durante un montón de sexenios, los meros del gobierno de aquel entonces, los de la época del PRI y del PAN, se dieran unos sueldazos de retiro que eran una verdadera cachetada para el pueblo, mientras la raza de a pie, la gente común y corriente, ni siquiera podía aspirar a tener una vejez digna, una vejez tranquila. Quiero meterle un poco más de emoción a esto, porque, se los juro, me hierve la sangre, me sube el coraje hasta la cabeza cuando pienso en todos los excesos, en todos los abusos del pasado. Han salido a la luz casos que rayan en lo absurdo, en lo increíble. Por ejemplo, el propio Martí Batres contó el caso de una persona que, desde el año 2002, ha estado ganando más de 309,000 pesos al mes. Desde el 2002. ¿No se les hace una verdadera locura? Estamos hablando de que esa pensión se ha estado pagando, mes con mes, religiosamente, por más de 20 años.
¿Se pueden imaginar la cantidad de dinero que se ha fugado por esa coladera? Es un dineral que podría haber servido para construir hospitales, para dar becas, para apoyar a los más necesitados. Y ese, tristemente, no es el único caso. Hay otras pensiones de 277,000 pesos, de 210,000 pesos, de 179,000 pesos mensuales, y así, la lista es larga y vergonzosa. Y mientras tanto, como un cruel contraste, hay gente que no la libra ni para comprar las medicinas más básicas con sus 3,000 pesitos al mes. ¡Caray! Pues no se suponía que los recursos públicos son para apoyar a la mayoría, para buscar el bienestar de todos. Por eso, y con toda la razón del mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía estaba en el poder, impulsó la creación de la pensión bienestar para los adultos mayores. Una pensión que, afortunadamente, ahora está continuando la presidenta Sheinbaum. La cosa es muy sencilla. Se trata de echarle un cable a quienes más lo necesitan, a los que han sido olvidados por el sistema durante décadas. Y ahora, ya más centrados en gastos, con este anuncio de que se va a revisar a fondo todo el cochinero de las pensiones, pues avivan las esperanzas de muchas personas que llevan años, que llevan décadas, pidiendo un trato más justo, un piso más parejo para todos. La verdad es que sí, banda, es un gran cambio, un giro de 180 grados, pasar de un gobierno que premiaba con pensiones altísimas a sus cuates, a sus cómplices, a un gobierno que dice, alto ahí. Un momento. Hay que revisar que todo sea parejo, que no haya privilegios para nadie. Claro que, como en todo, habrá quienes no estén contentos. No faltará el que se sienta agraviado, el que se rasgue las vestiduras porque se va a quedar sin su pensionsota de oro. Pero ni modo, si esa pensión estaba basada en la corrupción, en el tráfico de influencias, pues a ver de dónde sacan argumentos para defenderla. Y ojo, que no se me malinterprete. No se trata de castigar a quien sí cotizó correctamente, a quien sí se ganó a pulso un buen retiro. No, para nada. Se trata de ir contra los que, mediante argucias legales, palancas, sobornos y quién sabe cuántas jaladas más, se consiguieron pensiones estratosféricas que no guardan ninguna relación con sus aportaciones. Y menos, mucho menos, si su plaza era de profesor o administrativa, o vaya, un puesto que no ameritaba, ni de lejos, tal nivel de percepciones. Por eso, el punto medular, la clave de todo este asunto, es la legalidad. Si todo está en orden, si todo está conforme a la ley, no hay ningún problema. El que trabajó duro y cotizó alto, adelante, que disfrute de su pensión. Pero el que hizo trampa, el que se aprovechó de su posición para robar, pues que se ponga a temblar, porque la justicia, aunque tarde, parece que por fin está llegando. Y como les decía hace un momento, esta revisada no solo es para el ISSSTE. Pronto, muy pronto, se va a venir también para el IMSS. Porque no crean que ahí son unas blancas palomitas. Ahí también hay mucha tela de donde cortar, hay muchos trapitos sucios que sacar al sol. Hay gente del sector salud que, durante años, se puso muy viva, muy astuta, y logró jubilarse con cantidades que superan, por mucho, lo que normalmente debería recibir alguien que labora en esas instituciones. Entonces, pues sí, se viene una sacudida fuerte, un verdadero terremoto en el sistema de pensiones de nuestro país. Y para todos aquellos que están con pensiones bajitas, les digo de corazón, no se me desanimen, no pierdan la fe, que también ustedes están contemplados para un ajuste al alza. Todavía no se han dado los detalles de a cuánto podrían subir, ni a partir de cuándo, pero se prevé que la idea es redistribuir los recursos de una forma más justa, más equitativa. Y por aquí, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para pedirles, para rogarles, que me dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Ustedes están a favor de que se cancelen las pensiones abusivas? ¿Creen que es justo que se revalúen las pensiones más bajas y se aumenten? Este es un tema que, sin duda, va a generar mucho debate, mucha controversia. Y a mí me late, me encanta, leerlos, saber qué es lo que piensa mi gente. Así que no se queden con las ganas, suelten la sopa, desahóguense. Y también, si conocen a alguien que tenga una pensión súper alta, de esas que ofenden, o una pensión súper baja, de esas que dan lástima, pásenle este chisme, compártanle este video para que se pongan truchas, para que estén al pendiente de lo que se viene. Esto ya va en serio, y uno nunca sabe para dónde va a saltar la liebre. Compartan este video en sus grupos de WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en TikTok, donde se les dé la gana. La cosa es que esta información llegue a todos los rincones de México. Fíjense qué interesante,
porque esta limpieza en el sistema de pensiones no solo va a beneficiar a quienes reciben una pensión miserable, también va a tener un impacto positivo en las finanzas del propio ISSSTE. Si se logra rescatar todo ese dinero que se está yendo en pensiones ilegales o excesivas, pues a lo mejor se puede usar para cosas que de verdad urgen, como comprar medicamentos, contratar a más personal médico, mejorar la infraestructura de los hospitales y clínicas, o, como ya lo mencioné, para subirle un poco a las pensiones más bajas. Y es que sí, hay que ser justos, banda. No podemos seguir premiando a unos cuantos vivales que se aprovecharon de su condición de influyentes en el pasado, mientras tantísima gente, millones de personas, andan sufriendo las de Caín para llegar a fin de mes. Por ahí, el buen Martí Batres, para que vean que no se anda con rodeos, expuso una listita de las 10 pensiones más altas que han detectado hasta ahora. Y dijo, con todas sus letras, que 4 de esas pensiones las otorgó directamente el ISSSTE, pero que las otras 6, agárrense, las otorgó el Poder Judicial. O sea, que ahí se ven claramente las mañas legales que se usaron, la complicidad de jueces y magistrados que se prestaron a este juego sucio. Y luego, para colmo de males, en varios de esos casos ni siquiera tiene lógica la pensión. La persona se desempeñaba en un cargo que no ganaba tanto, un sueldo modesto, pero, por arte de magia, la pensión le salió altísima. No, es que es un cochinero de marca mayor. Y lo más chistoso, o más bien, lo más indignante, es que ni siquiera deberían ganar más que la presidenta del país. Constitucionalmente, por ley, nadie en el sector público puede ganar más que el presidente, o en este caso, la presidenta. Pero ya saben cómo era el priismo y el panismo, esa ley se la pasaban por el arco del triunfo, se limpiaban el trasero con ella. Y vayan agendando, porque se acerca la época de elecciones para renovar el Poder Judicial, y la 4T quiere seguir impulsando el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum, ya como presidenta, trae todo el power, toda la fuerza, para meterle mano a estos temas tan espinosos. Y esa elección va a ser clave para renovar, o más bien, para limpiar todo lo que se tenga que limpiar también en el Poder Judicial. Así que, agárrense, porque la revuelta, la batalla, va a estar buena. Vamos a ver si ahora sí, la ciudadanía logra tener un Poder Judicial más cercano al pueblo y menos al servicio de unos cuantos ricachones. Pero bueno, no todo es pleito, no todo es bronca. La parte positiva, la luz al final del túnel, es que mientras se revisan las pensiones enormes, también se está poniendo la lupa en las más chiquitas, para ver de qué modo se puede mejorar. Y esto, la verdad, es un alivio, un bálsamo para el alma de mucha gente que durante años se ha sentido olvidada, abandonada a su suerte. Imagínense, hay abuelitos y abuelitas que viven solos, que no tienen a nadie que los ayude, y que apenas les alcanzan 3,000 o 4,000 pesos mensuales para sobrevivir. Con eso tienen que pagar la luz, el agua, la comida, y ya ni hablemos de las medicinas, que están por las nubes, carísimas. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que se merecen una vida así después de haber trabajado toda su vida? Claro que no. Se merecen una vida más digna, una vejez tranquila y sin preocupaciones. Por eso insisto, a mí me parece muy bien que haya la voluntad política de reestructurar y mejorar el sistema de pensiones. Ojalá, de verdad se los digo, que no se queden puras promesas, que no sea solo un discurso para ganar votos, y que de verdad se refleje en los bolsillos de quienes más lo necesitan. Ya ven cómo es la raza, algunos andan todos alarmados, con el Jesús en la boca, porque creen que la 4T va a empezar a cancelar todas las pensiones así, en bola, a diestra y siniestra. Pero no se me espanten. El propio gobierno ya aclaró que solo van por aquellas que superen ese tope de 34,000 pesos mensuales, más o menos, y que, además, no tengan una justificación legal sólida. Si alguien cotizó un montón de lana durante su vida laboral y su pensión es alta, pero es legal, pues no se la van a tocar, pueden estar tranquilos. Ahora, si detectan que hay movidas raras, que hay tranzas, o que definitivamente la cantidad está fuera de todo rango lógico y legal, ahí sí, la van a ajustar sin miramientos. Eso está más claro que el agua. Y para quienes están por debajo de esa línea, para los que tienen pensiones modestas, que no cunda el pánico, porque también los van a revisar, pero para ver si les pueden subir un poquito, para echarles una mano. Yo sé que hay mucha banda que llevaba años, que llevaba décadas, pidiendo a gritos que esto pasara. Y es que, la neta, se hizo mucha injusticia en el pasado. ¿Cuántos políticos, cuántos burócratas de alto rango y demás personajes de la vida pública recibieron pensiones de ensueño, pensiones de sultán, mientras el pueblo de a pie, como siempre, andaba padeciendo carencias,
sufriendo para llevar el pan a la mesa. Así que no es de extrañarse que ahora haya mucha euforia, mucha alegría, por esta medida. Hay quienes, incluso, hasta piden venganza. Piden que los metan al bote, que los encarcelen, que devuelvan hasta el último centavo que se llevaron de más. Pero no hay que olvidar, mis queridos amigos, que vivimos en un estado de derecho, y que todo tiene que seguir su cauce legal. No basta con un tú me caes mal, devuélveme la lana. Se tienen que iniciar investigaciones serias, juicios, presentar pruebas contundentes. Vamos a ver cómo procede el ISSSTE, el IMSS, y todo el aparato de justicia en México. Por lo pronto, una gran recomendación para todos los que nos están viendo o escuchando: si ustedes tienen una pensión, revisen cuánto están recibiendo y verifiquen si está dentro de los parámetros legales. Si es muy baja, vayan checando las noticias, porque en los próximos meses es muy probable que se anuncie algún tipo de aumento. Parece que sí vienen mejores noticias para ustedes. Y si conocen a alguien con una pensión inmensamente alta, de esas que quitan el sueño, cuéntenle de estos cambios. No vaya a ser que de un día para otro se la ajusten y se queden con cara de what. Es muy importante estar informados para saber cómo proteger nuestros derechos, siempre y cuando, claro está, no andemos metidos en broncas de corrupción. Además, recuerden que todo esto también repercute en el presupuesto público, en el dinero de todos nosotros. Si hay dinero que se está malgastando en pensiones infladas, se le está quitando la oportunidad a otros proyectos sociales que podrían beneficiar a millones de personas. Por ejemplo, programas de salud, becas para los jóvenes, infraestructura en las zonas más marginadas. Entonces, es un círculo vicioso: más pensiones abusivas, menos presupuesto para las necesidades de la mayoría. Por eso es totalmente entendible que la 4T quiera cortar de tajo con todo este despilfarro. Al final, la visión es muy simple: que el dinero alcance para más gente, que no solo se vaya a llenar los bolsillos de unos cuantos privilegiados. A mí, de verdad se los digo, me encantaría ver los comentarios de toda la banda que nos sigue, porque esto se convierte casi en un debate nacional. ¿Está bien o está mal lo que se está haciendo? ¿Qué hacemos con esa gente que ya lleva años y años cobrando sumas exorbitantes? ¿Es posible que devuelvan parte de ese dinero que se embolsaron ilegalmente? ¿Habrá juicios, habrá demandas, o solo se quedará en un a partir de ahora, ya no te doy tanto? Son tantas las preguntas que se nos vienen a la mente. Y lo que más me intriga, lo que me quita el sueño, es cómo va a reaccionar el Poder Judicial. Porque si hay 6 pensiones de ese top 10 que provenían de resoluciones judiciales, quiere decir que el problema está metidísimo hasta la médula ahí. Y si se viene la renovación de jueces, magistrados y todo ese rollo, pues es obvio que no van a querer soltar el hueso tan fácil, se van a defender con uñas y dientes. Eso sí, me da mucho gusto que este tema esté generando tanta atención, y que el director del ISSSTE, Martí Batres, salga a dar la cara y a mostrar cifras concretas. La transparencia es clave para que, como pueblo, podamos opinar, podamos exigir, podamos estar vigilantes. Imagínense cuántos casos no habrá de montos un poco menores, pero que todavía están por arriba del tope legal. Si en la pura lista de los más altos hay pensiones de 300,000, 267,000, 210,000 pesos, etc., seguro que habrá un montón de otras pensiones de 60,000, 70,000, 100,000 pesos. ¿Cuántos millones de pesos no se estarán sangrando las finanzas públicas cada mes por culpa de estos abusos? Por eso es crucial que, además de la exhibida mediática, de sacar los trapitos al sol, se hagan los ajustes correspondientes de manera inmediata. También se ha hablado mucho, y con justa razón, del tema de la austeridad. Ya ven que el presidente López Obrador, antes de concluir su mandato, era muy insistente en que los funcionarios no debían vivir en la opulencia, en el lujo, a costa del erario público. Y esa filosofía, afortunadamente, la sigue la presidenta Sheinbaum. Nada de andarse sirviendo con la cuchara grande, nada de vivir como reyes mientras el pueblo se aprieta el cinturón. La idea es que los recursos alcancen para todos, que se distribuyan de manera justa. De ahí que llegue el momento de que la austeridad se aplique también, y con mano dura, a los sistemas de pensiones. Y ojo, no hay que confundir austeridad con un recorte masivo de derechos. Lo que se quiere es recortar privilegios, que es muy diferente. Entonces, no se me alarmen pensando que le van a quitar la pensión a la gente humilde. Al contrario, a esa gente se la va a proteger y, si se puede, se le va a subir su pensión. Ya para ir cerrando este capítulo, me gustaría destacar que esto es solo el principio de una larga batalla. No esperen que de la noche a la mañana se resuelva todo este cochinero.
El ISSSTE va a revisar caso por caso, con lupa, y luego le tocará su turno al IMSS. Es muy posible que salgan a la luz más irregularidades de las que nos imaginamos, y eso puede tardar tiempo. Pero al menos, y esto es lo importante, ya se dio un primer paso, y hay un interés genuino, una voluntad política real, de sanear el sistema de una vez por todas. Además, conforme se vayan liberando recursos, seguramente veremos anuncios sobre mejoras en las pensiones más bajas. ¿Qué tan altas serán esas mejoras? Todavía no lo saben ni ellos, pero al menos ya está la intención sobre la mesa, y eso es algo que hay que celebrar. Por cierto, algo que a mí me deja con la espinita clavada, con la duda, es, ¿qué va a pasar con todos esos funcionarios que autorizaron esas pensiones millonarias? ¿Serán sancionados? ¿O quedará todo en la impunidad, como siempre ha pasado en este país? Porque no solo es problema de quien recibe la pensión, sino también de quien la aprobó. O sea, en algún lugar, alguien firmó, alguien dio el visto bueno, alguien metió la mano para que esas personas se jubilaran con tanto dinero. Y si hay corrupción, lo justo, lo correcto, sería que también se vaya contra los responsables de esas resoluciones. De otra forma, esto se puede repetir en el futuro, y nunca vamos a acabar con este círculo vicioso. Pero bueno, vamos paso a paso. De entrada, Batres y su equipo están transparentando la información y dejando muy claro que van a meter tijera donde haga falta. Y antes de que se me olvide, si tú tienes una pensión que está justita, que no pasa de 5,000 o 6,200 pesos mensuales, pues mantente muy al tanto de lo que anuncie el gobierno en los próximos meses. Igual y te toca un aumento que te ayude a comprar tus medicinas, a pagar tus gastos, o simplemente a tener un respiro en tu vejez. A lo mejor no será mucho, pero algo es algo, y todo ayuda. Al final de cuentas, todo este relajo busca equilibrar un poco la balanza, hacer un poco de justicia en este país tan desigual. Y si te pensionaste legalmente con un monto un poco más alto, tampoco te asustes. Mientras todo sea legal, mientras todo esté en regla, no vas a tener ninguna bronca. Lo que sí les recomiendo a todos, sin excepción, es que estén muy pendientes de los comunicados oficiales, de los avances de estas investigaciones, y que exijan transparencia en todo momento. Luego, ya ven cómo es esto, hay mucha desinformación, muchas noticias falsas, y cualquiera se puede asustar o mal informar. Si un amigo, un tío, un primo, les dice que van a recortar todas las pensiones, pues díganle que no es así, que se informe bien. Aquí, la bronca es con las pensiones que rebasen los 34,000 pesos mensuales sin una justificación legal. Y en el otro extremo, la buena noticia, la que nos llena de alegría, es que quieren subirles a los de las pensiones más bajas. Así de claro y así de simple. La neta, me emociona mucho pensar que, por fin, se le está entrando a un tema tan delicado, tan espinoso, como este. Porque, se los digo de corazón, me parece un descaro, una verdadera sinvergonzonada, que existan esas diferencias tan brutales, tan abismales. El México que todos queremos, el México con el que todos soñamos, es uno donde sí, quien se esfuerce, quien cotice un montón, y quien trabaje muchos años, obtenga una pensión digna. Pero que no se utilice la corrupción para embolsarse sumas indecentes, para robarle al pueblo. También me parece muy bueno que se esté proponiendo invertir en proyectos de innovación, de nube, de tecnología, para que más banda se capacite y encuentre una chamba decente. Porque es cierto, ese dinero que se está yendo en pensiones infladas podría usarse para tantas cosas productivas. Y si estamos soltando a lo loco decenas de millones de pesos en pensiones que no se merecen, pues ¿cómo va a haber lana para invertir en esas iniciativas que tanto necesita el país? Me impresiona también cómo la gente reacciona en las redes sociales, con comentarios tipo que los metan al bote, o quítenles todo. Hay un hartazgo generalizado, el pueblo está cansado, hasta la madre, de ver a unos cuantos privilegiados riéndose de la ley, burlándose de todos nosotros. Así que, si la 4T de veras mete mano y ajusta estos temas, se va a ganar el aplauso y el reconocimiento de muchísima gente. Eso sí, habrá también quien se ponga en plan de víctima, de no es justo, me quieren quitar lo que es mío, y armará todo un show mediático, quizá con amparos, con reclamos, con abogados carísimos. Pero pues, ahora sí que a ver qué dictaminan los tribunales. Al final, la ley es la ley, y si algo no corresponde, pues ni modo, a aguantarse. Una cosa que no quiero dejar pasar es recalcar que si tú, que me estás escuchando, tienes dudas sobre tu propia pensión, lo primero que debes hacer es revisar tus papeles, tu historial de cotizaciones, y cerciorarte de que todo esté en orden. Si tienes un abogado laboral de confianza, consúltalo, pregúntale,
para que no te agarren en curva. Y si eres de los que cobra pensiones altísimas, pues nomás te digo que andes con cuidado, no vaya a ser que te caiga el chahuistle. Ahora sí que, si fue legal, estate tranquilo. Y si no, pues ahí sí, quién sabe, prepárate para lo que venga. Pues así está la cosa, mi querida familia. Se viene una sacudida grande, un verdadero tsunami, y ya comenzó. La 4T no se va a tentar el corazón para revisar con lupa cada caso y acabar con esas triquiñuelas que le han costado años de injusticia al pueblo de México. A mí, la neta, me parece que ya era hora de hacer limpieza. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que se va a lograr, o que al final la corrupción siempre encuentra la forma de salirse con la suya, de salir impune? Me encantará leerlos, de verdad. Mientras tanto, les recomiendo que se cuiden mucho. Si pueden, abríguense bien, no se vayan a enfermar como yo, que ahorita traigo esta gripita que me hace sentir fatal. Pero uno aquí anda, con todo el ánimo, porque me interesa que sepan lo que está pasando en este país, y que estén al tiro para que nadie los agarre en curva. Recuerden compartir esta información con toda la banda que conozcan, ya sea que tengan pensiones altas, bajas, o ni una ni otra, pero que les interese la política, que les importe lo que pasa en México. Finalmente, todo esto nos afecta a todos. El dinero del erario es de todos los mexicanos, y se debe usar con responsabilidad y con justicia. Sigo dando lata con el recordatorio de que pronto habrá más noticias sobre cuánto subirán las sumas para el 2025, porque eso también influye en los topes de las pensiones. Y seguro, en cuanto se actualicen, vendrá una segunda ola de revisiones. Así que no nos perdamos, hay que estar al pendiente de la tele, de los noticieros, de las redes sociales, y por supuesto, de este humilde espacio, donde siempre andamos al tiro con la información de primera mano. Me pongo a pensar también en esa gente que cobra 300,000 pesos al mes desde el 2002. ¿Cuánto dinero no habrán acumulado en todos estos años? ¿Cuántas casas, cuántos viajes, cuántos lujos se habrán costeado con esa pensión que, a todas luces, es ilegal? Y no es por envidia, es por pura y santa indignación, porque la neta, no hay justificación para que exista una disparidad tan brutal. Y también, siendo honestos, el hecho de que haya tantas irregularidades en el Poder Judicial deja ver que el problema viene de muy atrás. Jueces o magistrados que autorizaban o sentenciaban a favor de estas personas para que siguieran recibiendo sus megamontos. Eso se llama contubernio, compadrazgo, palancas, o como le quieran llamar. Pero un día la fiesta se acaba, y parece que ese día, por fin, está llegando. Y ya para despedirme, les comento que los espero temprano, de lunes a viernes, cuando transmitimos lo más importante de la conferencia matutina de la presidenta. Ahí se pueden enterar de los avances de este asunto y de otros que también tienen una gran relevancia. La neta, me encanta que estemos en contacto, que Leonor y Rocío, mis amigas, y tanta gente más se conecten en vivo. Uno se siente acompañado, se siente en familia. Aquí, el punto es informarnos, raza, porque solamente así sabremos exigir y actuar. Y ya sé que a veces sueno a disco rayado, pero se los repito una y mil veces, si les late lo que hago, si les gusta este espacio, regálenme su like, comenten y compartan. Eso me motiva a seguir echándole ganas, aunque me sienta medio apachurrado por la gripa. Así que, en resumen, y para que quede bien claro, ya se la saben, el ISSSTE y pronto el IMSS se pondrán a revisar con lupa todas las pensiones que superen ese tope de 34,000 pesos mensuales, equivalente a 10 sumas. Y a la par, le van a dar una checadita a quienes reciben menos que eso, para ver si se les puede aumentar un poquito. Todo esto es parte de la estrategia anticorrupción de la 4T, que busca que el dinero público llegue realmente a quien más lo necesita. Y si en el camino se topan con triquiñuelas que vienen de sexenios anteriores, pues se va a proceder a cancelar o a ajustar esas pensiones. Claro que habrá broncas legales, quejas, quizá algunos amparos, pero de que van en serio, van en serio. Esto no es una broma, ya lo dijo Martí Batres con todas sus letras, y hasta mostró una lista de casos que saltan a la vista por lo gigantesco de los montos. Es un tema apasionante, que da mucho de qué hablar. Pero aquí le vamos a dejar por hoy. Me emociona, me enchila, me remueve, porque se trata de justicia social. Espero que este video les haya servido, que estén al tanto, y que corran la voz. Y no dejen de escribir en los comentarios qué opinan sobre esta limpia de pensiones. ¿Les parece bien o mal? ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? ¿Creen que la 4T está cumpliendo sus promesas, o que todavía le falta mucho por hacer? En fin,
El chiste es hacer comunidad y reflexionar juntos sobre el futuro de nuestro querido México.